Buenos días a todos. Hoy vamos a ver un vídeo distinto al resto y es que vamos a hablar un poco por encima de la teoría de cuerdas, ¿vale? Vamos a explicar un poquillo de manera básica qué cosillas tiene por encima la teoría de cuerdas, cuándo se desarrolló, cómo se desarrolló, qué distintas teorías hay, por qué es buena, por qué es mala. Y luego vamos a calcular la acción de una cuerda y vamos a ver qué simetrías cumple esa acción, una acción llamada acción de Polyakov. Lo vamos a ver un poco eso por encima, ¿vale? Y así dejamos desarrollado un poquillo el tema de la teoría de cuerdas porque es largo y complejo. Entonces, bien, entendiendo la teoría de cuerdas, cálculo la acción de una cuerda bosónica, simetrías y la bibliografía, ¿vale? Esto es un poco lo que vamos a ver. Bien, entonces, vamos a empezar por entendiendo la teoría de cuerdas por motivación de la teoría de cuerdas. Bien, la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas, pese a que no es una teoría muy reciente, a pesar de todo lo que de todo lo que se pueda pensar. Es una teoría que empezó a valorarse en la década de los 70, ¿vale? Y que se desarrolló casi en su totalidad en los 20 siguientes años, ¿vale? Entonces, bueno, la teoría de cuerdas se basa en la premisa de que las partículas fundamentales que conforman el mundo real están constituidas por unos pequeños filamentos que se denominan cuerdas, ¿vale? Estas cuerdas lo que hacen es vibrar y los distintos modos de vibración generan el universo de partículas del modelo estándar actual que conocemos, ¿vale? Eh, Eso es un poco lo que hacen, ¿no? Digamos que la idea es esa, la idea es que tenemos unas pequeñas cuerdas, esas cuerdas vibran de determinadas maneras, cada una de esas cuerdas, esa vibración genera esas partículas que luego conforman el todo, ¿vale? Bueno, dicha teoría nos permite solucionar algunos problemas, ¿vale? A los que se enfrenta la física teórica, no todos, pero algunos los permite solucionar, y estos problemas son, uno, la teoría del todo, ¿vale? Ya que la teoría de cuerdas es una teoría que permite la cohesión entre la mecánica cuántica y la relatividad general, ¿vale? Eso es bastante importante porque permite unificar estos dos términos, que recordemos que la relatividad general, con todo el tema de la gravedad, es algo que se escapa en el modelo estándar. No existe una partícula como tal para la gravedad. Se supone, se estudia que puede, o se postula que puede existir una llamada gravitón, pero bueno. Dos, teoría de la gran unificación. Permite unir las fuerzas elementales, tales como el electromagnetismo, la nuclear fuerte y la nuclear débil, en una teoría gauge con una sola constante de acoplamiento, que eso es bastante útil de cara a las resoluciones posteriores. La reducción del número de parámetros fundamentales, ¿vale? Ese es el tercer punto que mejora la teoría de cuerdas, porque mientras que en otros modelos, como por ejemplo el modelo estándar, se requería la determinación experimental de 25 constantes fundamentales para resolverlo, ¿vale? En la teoría de cuerdas se necesita solo un parámetro, que es la tensión de la cuerda, ¿vale? Vamos a llamar tensión de la cuerda. Entonces, claro, se reduce considerablemente. Y luego la renormalización de la gravedad. Este problema surge con que la gravedad cuántica no funciona muy bien a distancias muy pequeñas, como la longitud de Planck. ¿Vale? No funciona muy bien la gravedad cuántica, porque si empezamos a analizarla, la gravedad cuántica, empiezan a surgir infinitos en esa teoría. Entonces, estos infinitos se intentan resolver mediante la renormalización, ¿vale? Que es un conjunto de técnicas cuyo objetivo es obtener términos finitos en un desarrollo perturbativo, ¿vale? Entonces, bueno, al usar esa renormalización en las teorías convencionales, se solventa el problema a costa de medir experimentalmente una constante por cada infinito que se resuelve, ¿vale? Sin embargo, con la gravedad ocurre algo desastroso porque aparecen infinitos, pero al resolverlos aparecen nuevos infinitos, lo que conduce a la necesidad de hacer infinitas medidas para resolverlo, ¿vale? Eso ocurre en la gravedad. ¿Vale? Es decir, nosotros tenemos o sea, la gravedad a distancias muy pequeñas, que es la longitud de Planck. Esta gravedad, si la intentamos resolver usando renormalización en teorías convencionales, pues ocurre que necesitamos medir experimentalmente una constante para cada infinito. Sin embargo, con esta gravedad ocurre, ¿vale? Que al renormalizar esta gravedad, cuando renormalizamos otras cosas, podemos hacerlo de esa manera, pero cuando renormalizamos la gravedad, lo que ocurre es que nos genera un infinito por cada infinito. Entonces habría que hacer infinitas medidas para resolverlo. ¿Qué ocurre con la teoría de cuerdas? Que la teoría de cuerdas nos elimina este problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros consideremos que esto no son partículas puntuales, sino que son cuerdas, es decir, tienen una longitud, ¿vale? O sea, su componente mínima tiene una longitud finita, distinta de cero, evita que se alcancen los infinitos, ¿vale? Y después aparece además un nuevo término, consecuencia de la supersimetría, que compensa el resultado obtenido. Por tanto, la renormalización de la gravedad, que en las teorías normales
se nos va porque nos saldrían infinitos infinitos y requeriríamos de infinitas medidas experimentales para sacarlo. Con la teoría de cuerdas es muy sencillo, porque, porque al no tener una partícula puntual, sino que tenemos una longitud finita de la cuerda, estos infinitos se nos eliminan, ¿vale? Bien. No obstante, la teoría de cuerdas también posee problemas, claro, posee problemas porque es una teoría novedosa, pero es una teoría, bueno, que requiere de bastante, requiere de bastante acoplo teórico para llevarla a cabo y surgen discrepancias entre los físicos, como veremos más adelante, que, bueno, se irán más o menos, entre comillas, resolviendo. En fin, nacimiento y evolución de la teoría, ¿vale? ¿Cómo nace dicha teoría? Bueno, en 1968, un físico italiano, teórico, llamado Gabriel Veneziano, intentó entender la interacción fuerte, intentó entenderla, y descubrió que la ecuación matemática de la función beta de Euler, escrita 200 años antes, esta ecuación de aquí, describía el comportamiento de ciertas partículas que interactuaban fuertemente entre sí si se consideraba una amplitud adecuada de scattering, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que, bueno, esta función permitió describir las características de la fuerza nuclear fuerte. Sin embargo, la fórmula funcionaba, pero no se entendía el motivo. Entonces tuvieron que llegar eh, los trabajos de Yoichiro y Nielsen, ¿vale? De Yoichiro y Nielsen, que demostraron que si se consideraban las partículas elementales tratándolas como pequeñas cuerdas vibratorias, sus interacciones quedaban perfectamente explicadas por esa función beta. Es decir, ya empezamos un poco a sustituir estas partículas elementales por cuerdas. ¿Vale? Aún así, esta teoría, que estaba en auge, empezó a perder adeptos. Empezó a perder adeptos por dos motivos claros. Uno, por el desarrollo de la cromodinámica cuántica, que es el desarrollo de esta rama de la física y la satisfactoria explicación de la fuerza nuclear fuerte hizo que muchos investigadores dijesen fuera la teoría de cuerdas. Y por otra parte, bueno, la aparición de algunas contradicciones en dicha teoría, ¿vale? Que es un poco por lo que la gente dejó de esa teoría en auge, como era la teoría de cuerdas, empezaron como a desentenderse. Bueno, ¿cuántas teorías de cuerdas existen? Importante. Bueno, la primera teoría de cuerdas que vamos a tratar es la teoría bosónica de cuerdas, ¿vale? Fue el origen de la teoría de cuerdas y la primera candidata a ser teoría del todo. Esta teoría, bueno, poseía varios problemas, la teoría bosónica de cuerdas, y es que tenía, o sea, no había fermiones, es decir, había una ausencia de fermiones porque era una teoría bosónica, y claro, eso es un problema, porque si estamos tratando de una teoría del todo que tiene que tratar también con la materia está formada por fermiones, porque los bosones son los que se encargan sobre todo de las fuerzas. Claro, si es una teoría bosónica y ya no tenemos fermiones, pues no vamos bien encaminados, claro. Por otra parte, la existencia de taquiones, eso molestaba bastante y, bueno, taquiones que son partículas que podían quizá alcanzar velocidades superiores a las de la luz, eran unas partículas bastante molestas. Y por otra parte, el número de las dimensiones, ¿vale? El número de dimensiones que era bastante elevado. Bien. Entonces, esta teoría, pues evidentemente solo describía bosones. Entonces, claro, si no describe la materia ordinaria que está compuesta por fermiones, pues apaga y vámonos. No obstante, bueno, toda teoría de cuerdas siempre se empieza a estudiar por la teoría de cuerdas bosónicas, ya que, bueno, es matemáticamente menos compleja y nos permite estudiarla un poco mejor. Bueno, que cuando hemos hablado del número de dimensiones, del problema que posee esta teoría de cuerdas, es que para que tenga una consistencia cuántica y desaparezcan los estados con norma negativa, es necesario considerar que el espacio-tiempo tiene 26 dimensiones, una temporal y las 25 restantes espaciales. Claro, 26 dimensiones son bastantes dimensiones, ¿para qué nos vamos a engañar? Bueno, entonces, una vez que hemos pasado de la teoría bosónica, vamos a ver la teoría fermiónica de cuerdas. La teoría de cuerdas fermiónicas, a pesar de lo que pueda indicar su nombre, tiene grados de libertad bosónicos y fermiónicos. Por tanto, ya es mejor que la teoría bosónica en el sentido de que al menos trata los fermiones. Pero además mejora o soluciona otros problemas de la versión bosónica, como son, uno, la eliminación del taquión, lo elimina de aquí, y dos, la reducción de las dimensiones, ¿vale? Porque la teoría de cuerdas bosónicas necesitaba 26 dimensiones, mientras que la fermiónica va a reducir, gracias a la supersimetría, las dimensiones de 26 a 10, ¿vale? Sin embargo, como digo aquí, eh, pese a que se podría pensar que los avances en la teoría de cuerdas fermiónicas iban a impulsar la investigación en este campo, se encontró que había 5 teorías matemáticamente consistentes que intentaban descubrir el universo. Entonces, claro, esto era bastante molesto.
¿Qué 5 teorías fermiónicas podíamos encontrar? Bueno, podíamos encontrar las del tipo 1, que presentaba tanto cuerdas abiertas como cuerdas cerradas, ¿vale? Contiene las interacciones encontradas en la naturaleza, es decir, la gravedad y una colección de campos gauge muy similares a los del mundo real, ¿vale? Y la materia ordinaria pues está presente porque es una teoría fermiónica. Importante porque, bueno, presentan un grado de supersimetría n igual a 1, por eso son de tipo 1. Y otra cosa bastante importante es que tienen quiralidad definida, lo que significa que hay una violación de la paridad. Y esto es bastante importante ya que la interacción nuclear débil no cumple la conservación de la paridad y por tanto una teoría que explicara el universo no podría conservarla, ¿vale? Luego tenemos el tipo 2A y el tipo 2B, ¿vale? Estos tipos no contienen las partículas mediadoras que aparecen en nuestro mundo, aunque sí que aparece el gravitón, esa esquiva partícula que podría explicar la gravedad. Aparecen partículas de materia fermiónica, ¿vale? Pero al no existir los portadores de fuerza habituales, estas no pueden transportar carga, ¿vale? Presentan un grado de supersimetría N2, por eso son de tipo 2. Y bueno, la paridad se conserva en la teoría 2A, en la teoría 2B no se conserva, ¿vale? Bien. Bueno, vamos a hablar un poco de las teorías heteróticas. Las teorías heteróticas son un híbrido entre las teorías de cuerda de tipo 1 y la teoría de cuerdas bosónica, ¿vale? Que la teoría de cuerdas bosónica, pues como hemos dicho, posee 26 dimensiones. Lo que se hace es considerar que las 16 de estas dimensiones son compactas y aluden a grados de libertad que están manifestados con campos gauge. Estas teorías consideran que las excitaciones de la cuerda cerrada son similares a pequeñas onditas que se desplazan en un sentido o en el contrario alrededor de la cuerda, ¿vale? ¿Y qué tipos de teorías heteróticas encontramos? La heterótica SO32, ¿vale? En el que las 16 dimensiones sobrantes pueden ser explicadas con una simetría SO32, que es un producto de la simetría SU3, SU2 y U1, ¿vale? Y bueno, como contrapartida se obtiene un grupo de simetría mucho mayor del esperado para las interacciones fuertes, débiles y electromagnéticas. Y luego la heterótica E8 o E8 por E8, que en este caso, bueno, consideramos el producto del grupo E8 consigo mismo, que es un grupo del Lie bastante complejo. Entonces, viendo la siguiente tabla, con un poco con el resumen, vemos que tenemos la teoría tipo 1, que trabaja tanto cuerdas abiertas como cerradas, esto es un punto a favor, mientras que el resto trabajan todos con las cuerdas cerradas. Simetría gauge, pues SO32, esta no tiene, la heterótica SO32 tiene la SO32 y la E8 por E8, pues la E8 por E8, ¿vale? Y la paridad se viola en todas excepto en la 2A que se conserva, es la única que se conserva. Por tanto, claro, encontramos muchas similitudes y muchas diferencias entre todas ellas. Bien, vamos a hablar un poco de la supersimetría, ¿vale? El modelo estándar de la física de partículas siempre, bueno, ha establecido de siempre que la materia ordinaria está formada por fermiones, que son los leptones, y por quarks. Y las interacciones están mediadas por los bosones, ¿vale? Este es el modelo estándar de toda la vida. Bueno, pues la supersimetría es una simetría hipotética que relacionaría las propiedades de bosones y fermiones, ¿vale? Es decir, a cada bosón le correspondería un compañero supersimétrico fermión y a cada fermión un compañero supersimétrico bosón, ¿vale? Y bueno, esto es un elemento fundamental en la formulación de las teorías de cuerdas fermiónicas o teoría de supercuerdas. Entonces, como podemos encontrar aquí, estas son las partículas existentes y aquí encontraríamos sus compañeras supersimétricas, ¿vale? Manteniendo una supersimetría. Bien, compactificación. No sé si alguna vez habéis oído hablar de la compactificación, es bastante interesante. Entonces, bueno, recordemos que hemos visto que las teorías de cuerdas trabajan con muchísimas dimensiones. Claro, esto es un problema. Esto es un problema porque solo hemos detectado 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal. Entonces, claro, si tenemos aquí teorías de casi 10 dimensiones, pues es un problema importante. Entonces, la solución que se propone es una extensión de la idea de Kaluza, que se basa en el enrollamiento de una dimensión hasta que sea tan pequeña que no pueda ser vista. Un ejemplo, si tú coges una esfera, tú ves que la esfera, pues sin más, es una esfera tridimensional, perfecto. Pero si tú pones una hormiga en esa esfera y la hormiga va caminando, la hormiga va a entender que en realidad está caminando sobre un plano bidimensional, o nosotros mismos en la Tierra. Entonces, digamos que depende de la dimensión que tengas, dimensión de tamaño, puedes, digamos, encontrar dimensiones extra o no. Y esto se debe a la compactificación, ¿vale? Esta es la idea de Kaluza. O un poste. Cuando ves un poste eléctrico con un cable, desde cerca ves que el cable es tridimensional, ¿vale? Pero si te alejas mucho, solo ves una línea del cable. ¿Qué pasa? ¿Has perdido dimensiones? Bueno, pues no exactamente. Bien,
La forma de enrollar las dimensiones, pues, no es arbitraria, tiene que cumplir algunas propiedades, por ejemplo, corresponder a una solución para el vacío de las ecuaciones de Einstein. Y la opción más conocida es la de considerar una variedad de Calabi-Yau, ¿vale? No obstante, surge un problema y es la existencia de muchos tipos de variedades de Calabi-Yau, ¿vale? Por ejemplo, esta es una variedad de Calabi-Yau, muchos tipos. Yau estimó la existencia de unas 30.000 variedades, aunque en la actualidad, utilizando potentes ordenadores, se ha encontrado poco más de 15.000. Claro, 15.000 variedades. ¿Cuál es la correcta? Esa es la cuestión. Y si es cierto que todo esto es verdad, el resto de variedades que reflejarían otros universos con distintas propiedades, formando un completo landscape o paisaje de la teoría de cuerdas. Importante, cuidado. Bien, dualidades y teoría M. Bueno, en física una dualidad se define como una correspondencia, ¿vale?, entre dos objetos que aparentemente son diferentes, pero en el fondo son iguales y respecto a distintas transformaciones podemos llegar al mismo punto, ¿verdad? Bueno, pues resulta que las teorías que hemos visto antes, estas teorías de cuerdas, resulta que también tienen una dualidad. Son aparentemente independientes, pero en verdad si se analizan bajo ciertas condiciones empiezan a aparecer pues concordancias entre ellas, ¿no? Entonces, hemos descubierto hasta ahora distintas dualidades. La dualidad T, que une dos teorías de tipo 2 y las dos heteróticas, ¿vale? La dualidad S, que relaciona una de tipo 1 con la heterótica SO32 y la teoría tipo 2B consigo mismo. Y la dualidad U, que combina la dualidad T y la dualidad S. Entonces, con todo esto, llegamos a la teoría M, en la que el físico Witten sugirió que las 5 teorías existentes formaban parte de una misma teoría, que denominó teoría M. Y para esta formulación se requería una dimensión más que para el resto de las teorías, y en ella aparecía además la supergravedad, que es una teoría de campos que combina supersimetría y relatividad general, y que había sido rechazada pues, por físicos teóricos. Bueno, ahora que hemos visto un poco, hemos entendido un poco cómo funcionan las teorías de cuerdas, lo que vamos a hacer va a ser ver unos pequeños cálculos. Por ejemplo, el cálculo de la acción de una cuerda bosónica, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el cálculo de la acción relativista. Empezaremos con el cálculo de la acción de una partícula puntual relativista, para luego trasladarla a una cuerda, que se propaga en un espacio-tiempo. Entonces, la notación que nosotros vamos a usar es esta de aquí, que es bueno, una notación normal, en la que tenemos las componentes x0 es la componente temporal y xy las componentes espaciales, siendo y pues las d componentes espaciales que tengamos, ¿vale? Bien, bueno, la acción relativista, debido a que debemos preservar la invariancia de Lorentz para una partícula puntual, es esta que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, bueno, la acción tiene que ser dimensionalmente correcta y para ello alfa debe ser proporcional a la masa de la partícula y en realidad, bueno, esto se puede ver en otras partes, sin pérdida de generalidad, podemos decir que esa constante de proporcionalidad es la unidad. Por tanto, nuestra acción va a quedar algo de este estilo, ¿vale? Entonces, bueno, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer va a ser reescribir nuestra ecuación anterior, es decir, nuestra acción, para que veamos las coordenadas espaciotemporales de manera explícita. Entonces, recurrimos a la definición de intervalo invariante, esto lo hemos visto en relativista, donde tenemos, bueno, menos ds, hemos puesto aquí el signo menos, ¿vale? Al cuadrado, que tenemos cada una de las coordenadas, hasta d menos 1, porque hay de dimensiones, ¿vale? Hemos contado que hay no sabemos cuántas dimensiones hay. En el espacio-tiempo normal trabajamos con 4, pero aquí puede haber las que sea. Entonces, usando las unoformas, ¿vale? Trabajando con las unoformas, con estas formas co y contravariantes, pues podemos expresarla de esa manera. Expresión que simplificaremos con el sumatorio. Que bueno, si usamos el convenio de la suma de Einstein, veremos que acabamos obteniendo esto de aquí. Bien. Entonces, usamos la métrica ¿vale? Que para subir el índice restante. Entonces, esta expresión es similar a esta. Y entonces vamos a trabajar con asignaturas métricas del tipo lorentziano. Es decir, P va a ser igual a 1 y Q va a ser igual a D menos 1, que van a ser las coordenadas espaciales. ¿Vale? Bueno, P hace referencia al número de elementos negativos en la diagonal, ¿vale? Y van a ser nuestras coordenadas temporales. Bueno, no parece lógico en este caso considerar que tengamos más de una dimensión temporal, ¿vale? Debido a que si estas no pueden ser compactificadas, porque, bueno, darían lugar a sucesos extraños y bucles temporales y cosas raras, ¿vale? Entonces, bueno, si representamos la trayectoria de la partícula en espacio-tiempo, pues obtenemos su línea de mundo o línea de universo, depende de qué estéis leyendo. Entonces ahora la idea que nos surge es, ¿se puede parametrizar esta curva? Pues bueno, no debería haber ningún tipo de problema, porque parametrizarla es hacerle que dependa de un parámetro, que en este caso, en relatividad, vamos a considerar que el parámetro es el tiempo propio.
¿vale? Entonces vamos a parametrizarla en función del tiempo propio. Si volvemos a la ecuación que teníamos anteriormente y ahora parametrizándola obtenemos esta situación de aquí, ¿vale? Hemos derivado x respecto de tau, ¿vale? Hemos sacado esas diferenciales. Entonces, despejando ds en nuestra aquí, en nuestra acción inicial, si despejamos esta diferencial de s, lo que obtenemos es que nuestra acción va a quedar como menos m toda la integral de absolutamente todo esto. Vamos a simplificar un poco la notación, estas derivadas las vamos a poner con una tilde aquí, ¿vale? Y vamos a obtener finalmente pues esta acción que tenemos aquí, ¿vale? Y habremos obtenido para la partícula relativista una acción que depende del espacio-tiempo en el que se mueve, ¿vale? Así como las coordenadas del mismo. Sin embargo, bueno, no sé si podéis ver qué problemas presenta esto, porque esto presenta unos problemas bastante importantes. Podéis parar el vídeo, suscribiros y de paso pensar qué problemas presenta esta acción para una partícula relativista. Bien, si lo habéis pensado, presenta dos problemas. Uno, acción nula para partículas sin masa, es decir, esto está multiplicando por la masa. Si la masa es cero para partículas, fotones u otras partículas, claro, ¿qué pasa? ¿No tienen acción esas partículas? No. Y luego, la raíz cuadrada es una función no lineal y dificulta la cuantización de la acción, ¿vale? Y obliga a trabajar con hojas de Riemann. Entonces, bueno, importante. Entonces, esta acción va a generar bastantes dificultades, así que vamos a proponer una acción equivalente que solvente dichos problemas. Así que lo que vamos a hacer va a ser introducir un campo auxiliar, que vamos a llamar A, dependiente de tau, ¿vale? De tal manera que vamos a obtener este lagrangiano que tenemos aquí, que está asociado a esta acción que tenemos aquí. Esta acción sí que elimina ya los problemas subyacentes, ¿vale? Ya que el término cuadrático elimina la raíz cuadrada, ¿vale? Elimina la raíz cuadrada y la masa no multiplica todos los elementos, es decir, aquí si ponemos masa 0 seguimos teniendo una acción, lo que nos permite obtener esta expresión. Entonces, ahora que hemos visto un poco ese movimiento para partículas puntuales, vamos a ver qué pasa para las cuerdas, ¿vale? Para las cuerdas, en este caso, bueno, ya hemos pasado de tener una partícula que está moviendo que va a generar una línea de mundo a una cuerda que al moverse lo que va a generar va a ser una hoja de mundo, ¿vale? Y además no solo va a ser una hoja de mundo, sino que encima, como va a ser una hoja, nosotros tenemos que al ser una superficie necesitaremos dos parámetros para poder caracterizarla. Y estos parámetros que vamos a usar van a ser el tiempo propio, que va a ser nuestro tau, sigma 0, y el sigma 1, que va a ser sigma, que va a ser la longitud propia de la cuerda, ¿vale? Aquí vemos un esquemita en el que la partícula genera una línea de mundo, la cuerda genera pues una hoja de mundo y una brana, que ya de por sí empieza a ser bidimensional, ¿vale? Pues genera este volumen. Perfecto. Entonces, en este caso, bueno, nuestra constante de acción, ¿vale? Antes teníamos ahí la masa, en este caso va a ser la tensión de la cuerda, como hemos comentado anteriormente, ¿vale? La tensión de la cuerda, donde, bueno, aquí tenemos que esta diferencial va a ser el determinante de esta métrica, que ahora veremos cuál es, y de estos dos parámetros. Entonces, esta métrica que tenemos aquí, bueno, se puede definir de esta manera, ¿vale? Es interesante porque esta métrica es la métrica inducida en la hoja de mundo por el espacio-tiempo en el que se encuentra, ¿vale? Teníamos la otra métrica que era la de G minúscula, que era una métrica no dinámica del espacio-tiempo en el que se propaga la cuerda, ya está, sin más. Tenemos ahora esta métrica, que es una métrica inducida, ¿vale? Inducida en la hoja del mundo por el espacio-tiempo en el que se encuentra, es decir, está relacionada con eso. Y luego veremos otra métrica más adelante, ¿vale? Bien, utilizaremos estas coordenadas, como antes. Entonces, bueno, si suponemos que encontramos un espacio-tiempo pseudo-euclídeo y plano, ¿vale? En 4 dimensiones, pues sería el espacio-tiempo de Minkowski. Las componentes de la métrica, pues van a ser estas que tenemos aquí, ¿vale? Que vamos a llamar G00, que será esto, X asterisco será esta referencia y X' será esta otra, ¿vale? Bien, entonces, visto esto, lo vamos a escribir de forma matricial y con su determinante. Sustituyéndolo, obtendremos esta acción, conocida como la acción de Nambu-Goto. Pero ¿qué pasa? Que encontramos los mismos problemas que hemos visto anteriormente, con lo de la, bueno, no con la masa, pero sí con la raíz, ¿vale? Encontramos esos mismos problemas. La presencia de la raíz cuadrada va a dificultar notablemente la cuantización, así que buscaremos una equivalente. El procedimiento va a ser similar al anterior y en este caso lo que vamos a introducir es, ¿vale? En lugar de un campo vamos a utilizar una métrica auxiliar que vamos a llamar H alfabeta, ¿vale? Esto va a ser una métrica auxiliar, ¿vale? Bien. Entonces, esta acción final que no sale es la acción de Polyakov,
¿vale? Que hemos solucionado el problema de la raíz. Y en este caso esta métrica h es la métrica intrínseca de la hoja del mundo, ¿vale? Entonces ya hemos trabajado ya con 3 métricas, ¿vale? La acción final, que es esta de aquí, ¿vale? Hemos trabajado con G minúsculo al principio, que es la métrica no dinámica del espacio-tiempo, la G, que es la métrica inducida en la hoja del mundo, por el espacio-tiempo en el que se encuentra, y la H, que es la métrica intrínseca de la hoja del mundo. Bien, una vez que hemos visto esto, vamos a trabajar un poquito con las simetrías, a ver qué simetrías nos encontramos. Y podemos ver que una vez conseguida la acción de Polyakov, vamos a visualizar bajo qué transformaciones esta teoría es invariante o no es invariante. Podemos encontrar dos tipos de transformaciones, las globales y las locales. Recordemos que el hecho de encontrar transformaciones locales, ¿vale? Es decir, que fuesen simétricas o no, ¿vale? Que simetrías locales o globales. El hecho de encontrar una simetría o de encontrar una no simetría local es lo que permitió, por ejemplo, en electrodinámica cuántica, perdón, sacar la teoría de la electrodinámica cuántica, ¿vale? Porque tú tenías unos campos fermiónicos que resulta que no poseían simetría local y para ello tenías que introducir un campo, que era un campo bosónico, que fue precisamente pues, el que permitió desarrollar esa teoría, ¿no? Entonces, bueno, podrá ser simétrica bajo estos dos puntos, bajo las transformaciones globales, transformaciones cuyos parámetros no dependen de dónde se encuentre, de donde se haya realizado la transformación, y la transformación local donde sí dependerá, ¿vale? Esto va a ser importante porque la invariancia de la teoría frente a las transformaciones globales, según el teorema Netter, da lugar a la conservación de cargas y corrientes. Esto lo hemos visto en Lagrange, mecánica lagrangiana. Y la invariancia frente a transformaciones locales es síntoma de que se tienen que reducir los grados de libertad. Es decir, hay menos grados de libertad de los que en realidad estamos poniendo. Entonces, bueno, transformaciones de Poincaré son transformaciones que siguen de la siguiente manera, ¿vale? Donde son los campos y este tensor de aquí, el tensor A, va a generar las transformaciones de Lorentz y el tensor B las traslaciones espaciales. Entonces, ¿es o no es invariante bajo las transformaciones de Poincaré? Bueno, si consideramos una transformación con la siguiente variación en la acción, ¿vale? Donde hemos usado esta ecuación de aquí, ¿vale? Es decir, esta ecuación para sacar la invariancia de la métrica respecto a la ecuación. Si sustituimos luego esta otra, ¿vale? Llegamos a este desarrollo de la acción. Entonces, vemos que tanto A como B son independientes del espacio-tiempo, así que podemos anular la parcial sobre B y sacar fuera la derivada del tensor A. Nos acabaría quedando esto de aquí. Usando otra vez las propiedades de la métrica, obtendríamos este desarrollo, donde, bueno, podremos ver que queda claro que hay una parte simétrica respecto a los índices gamma y nu, ¿vale? Que es esta A de aquí, y una parte antisimétrica que va a venir dada por esta parcial, esta h, esta beta y esta x, ¿vale? Terminando la variación de la acción, al final quedando esta situación de aquí, demostrando que efectivamente la acción de Pokialov es invariante frente a Poincaré, lo que implica que la teoría de cuerdas posee cargas y corrientes conservadas, la teoría de cuerdas bosónicas, ¿vale? Que estarán asociadas pues, a conservación de momento, de energía, etc. Entonces, simetrías locales. ¿Qué simetrías locales existen? Bueno, el difeomorfismo, ¿vale? Que es la invariancia bajo la reparametrización. La acción de Polyakov es invariante bajo esta transformación, lo podemos ver aquí. Si reparametrizamos, obtenemos exactamente lo mismo. Y la simetría de Weyl, que es la invariancia bajo transformaciones que modifican la escala de la métrica, manteniendo el resto sin modificar, es decir, esto que tenemos aquí, que lo podemos ver, por ejemplo, en esta imagen de aquí. Entonces, la acción de Polyakov también es invariante, porque tendremos que ver cómo se transforman esta métrica y esta de aquí. Y esta métrica queda esto y esta métrica acaba quedando de esta manera, demostrando o confirmando su invariabilidad. Por tanto, bueno, os dejo aquí la bibliografía. Hemos desarrollado y hemos visto un poco cómo funciona toda la teoría de cuerdas, ¿vale? Entonces, esto es bastante interesante. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier tipo de duda, no dudéis en dejármela en los comentarios, valga la redundancia. Próximamente seguiremos haciendo ejercicios y a lo mejor veremos otras pequeñas cosas. Así que, nada, muchas gracias y seguimos con la física.